Ok, voy a iniciar para que no se me vaya a cortar a media charla. Ya pues si va entrando gente, pues que vaya agarrando. Pues buenas noches, si me escuchan todos bien, pueden si quieren contestar por el chat o por el micrófono. Sí, sí se escucha. Ok, gracias Nancy. Muy bien, gracias. Va, pues vamos a empezar entonces. Vamos a hablar hoy sobre mitos y verdades sobre la proteína. Creo que pues es un tema que tiene mucha moda ahorita y va a estar bastante interesante. Lo desarrollé con algunos mitos ahí que escuchamos y me van a ayudar pues ustedes a irlos desmintiendo. Ok. Primero, bueno, les muestro qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver qué son las proteínas, para qué sirven las proteínas, dónde se encuentran, cuánto debo de comer y cuáles son las consecuencias de abusar de las proteínas o de comer menos de las que debería de comer. Ok, muy bien. Bueno, primero, va a ser aquí como más interactivo, pueden participar por el chat o por el micrófono. Pues les pregunto qué son las proteínas o qué han escuchado qué son las proteínas. Pues es uno de los nutrientes más Perdón. ¿Quién? El que sea, no sé. Sé que es uno de los 3 macronutrientes. Ok. Va, ¿algo más? Que ayudan a tener energía. Que te ayudan a tener energía, ok. Muy bien, ¿Tiene pues que vamos, ver- dime. ¿Tienen que ver con la formación de los músculos o no? Con la función de los músculos, sí. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, todo lo que dijeron es correcto. Es uno de los 3 macronutrientes. Acuérdense que los otros 2 son los carbohidratos y las grasas. Aporta energía. Los 3 macronutrientes nos aportan energía. Las proteínas y los carbohidratos nos dan 4 calorías por gramo. Y los lípidos nos dan 9 calorías por gramo. Y bueno, vamos a ver ya como más a nivel molecular, qué es lo que son las proteínas, por qué son importantes, etcétera. Primero, las proteínas, algo muy, muy importante es que tienen una función específica. Las grasas y los carbohidratos, también hay diferentes tipos de carbohidratos, como, no sé, la glucosa, el almidón, y también en los lípidos hay diferentes tipos de grasas, pero los aminoácidos tienen una función específica. Perdón, las proteínas. Las proteínas son una cadenita de aminoácidos y esta cadenita de aminoácidos, hay 20 diferentes, pues van a formar proteínas distintas. Aquí puse algunos ejemplos, ahorita los vamos a ver, pero lo primero que hay que saber es que tienen funciones específicas. El principal trabajo de las proteínas es a nivel celular, o sea, a la base de nuestra función. Son necesarias primero para la estructura, que es lo que decían ahorita, son parte de la estructura muscular, sí, pero también de la estructura de la piel, de la estructura del intestino, de la estructura del cerebro, de los huesos. Todo nuestro cuerpo, su estructura está hecha de proteínas. Y les ponía un ejemplo en una charla pasada, creo que cuando hablé sobre las grasas, que los 3 macronutrientes funcionan como si nosotros construimos una pared. Los ladrillos son las proteínas, son los que le van a dar la estructura. Los carbohidratos son la energía, perdón, como los albañiles, que son los que tienen la energía para poner los ladrillos. Y la grasa es como el cemento, que es el que nos va a servir a pegar, a como emparejar. Entonces son necesarios los 3, porque ¿de qué me sirve tener el ladrillo y el cemento si no hay quien lo arme? ¿O de qué me sirve tener los ladrillos y el albañil, pero si no hay con qué pegarlo? Entonces los 3 son bastante importantes en nuestra nutrición. Bueno, para la estructura, para la función, ahorita vamos a ver que hay varios tipos de proteínas. Entonces son necesarios, por ejemplo, hay proteínas enzimáticas, que son pues las enzimas que nos ayudan a metabolizar los alimentos. En la regulación de los tejidos y órganos del cuerpo también vamos a ver que hay proteínas que nos ayudan a la estructura hormonal. Okay. Y bueno, lo que ya les dije,
Existen 20 aminoácidos, de estos aminoácidos hay unos que se llaman esenciales, otros no son esenciales. Esto es como más de bioquímica, pero es importante saberlo. Los esenciales son los que necesitamos obtener de la alimentación porque nuestro cuerpo no los produce o no los sintetiza. Y hay otros que son no esenciales, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo los produce. Entonces, bueno, hay muchísimos tipos de proteínas, nombres. Aquí les puse algunos ejemplos, dejen cambio la diapositiva, miren. Puse algunos. Algunas proteínas son anticuerpos. Sabemos que los anticuerpos son parte de nuestro sistema inmunológico. Aquí puse un ejemplo que es la inmunoglobulina, que es la que nos ayuda a defendernos ante agentes patógenos. Por ejemplo, en los procesos inflamatorios, quien se encarga pues, de inflamar son los anticuerpos y son proteínas. Las enzimas, les decía, por ejemplo, la enzima de la lactasa, que es la enzima que va a digerir la lactosa, pues también está hecha de proteínas. Las proteínas mensajeras, como la hormona del crecimiento, sabemos, bueno, por ejemplo, dentro del vientre de la mamá, cuando el bebé se está desarrollando, hay bastante hormona del crecimiento porque es necesaria para formar nuevas células y para crecer. Igual durante la infancia, durante la adolescencia. Ya cuando vamos creciendo, de adultos tenemos cada vez menos hormona del crecimiento porque es la que regenera las células o hace más células. Ya vamos teniendo menos, pero siempre está presente. De forma estructural está aquí un ejemplo de una proteína que es lactina, pero pues básicamente todas nuestras células tienen proteínas estructurales. Y hay otras de transporte o de almacenamiento, como aquí puse de ejemplo la ferritina. Como su nombre lo dice, es la que se encarga de transportar el hierro a través de la sangre para que nuestros glóbulos rojos pues tengan su función normal. Entonces, si se fijan, las proteínas son, igual que los otros dos macronutrientes, son bastante importantes, pero a veces pensamos como que la proteína es nada más pues para ponerme mamado y no tiene nada que ver con lo demás, y la verdad es que es importantísima en la función normal de nuestro cuerpo. Vamos con el mito 1, ahorita va a aparecer en la pantalla, pero el mito 1 dice que las proteínas son más importantes que los carbohidratos, ¿no? Y ahorita pues está muy de moda con las dietas cetogénicas, con esto de que no, yo no como tortillas. ¿Podemos tener una dieta más baja en carbohidratos de lo normal? Sí se puede, pero no porque la proteína sea más importante, ¿sabe? Como les dije ahorita, ¿de qué me sirve tener el ladrillo si no tengo el albañil? Necesito de los 3 macronutrientes que están aquí en esta imagen. Entonces, bueno, ya sabemos que no es más importante. Vamos con la parte número 2. Si tienen dudas, me pueden ahí interrumpir o ponerlo en el chat. 2, ¿para qué sirven las proteínas? Bueno, ya vimos que son parte de la estructura. Aquí se los puse también. Ay, se me fue una L de más aquí. Pero y faltó aquí el acento. La hice ahorita, disculpen. La reparación celular, lo que les decía, por ejemplo, hoy en clase veíamos en condiciones patológicas las quemaduras. Cuando hay una quemadura, por ejemplo, ya como de mayor grado, de mayor superficie, se dan dietas hiperproteicas, es decir, de más proteína. ¿Por qué? Porque el cuerpo está necesitando más proteína para reparar estas células. Producción de células nuevas, les decía, ahorita vamos a ver que el aporte proteico aumenta en una persona embarazada, aumenta en una mujer que está lactando, aumenta en los niños, en los adolescentes, y también aumentan cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de hipertrofia, que es lo que vemos de que cuando estamos en el gym. ¿Por qué tomamos más proteína? ¿Por qué comemos más proteína? Porque no vamos a producir células nuevas, porque los miocitos, que son las células de los músculos, nacemos con tantos números de miocitos y con eso nos vamos a morir, pero lo que hacen es crecer o hacerse pequeños. Entonces, para que nosotros podamos tener reparación celular y aumente, necesitamos darle más proteína. Como aquí les puse, pues nos sirven para el crecimiento y el desarrollo. En el embarazo es importante, lactancia, infancia, adolescencia y la hipertrofia, que es este proceso de crecer los músculos, hipertrofia, crecemos. Es cuando vamos a dar un mayor aporte de proteína. ¿Okay? El mito 2. Tenemos aquí. El mito 2 dice, son solamente para ponerte mamadísimo. Ay, no sale la palabra, a ver. Ya salió. Ya.
Como les decía, las proteínas nada más las necesitamos cuando quiero aumentar masa muscular en el gimnasio. Pues no, ya vimos que las proteínas son necesarias en todas las etapas de la vida y hay ciertas etapas donde el aporte de proteína tiene que aumentar. El mito número 3, no son necesarias si no quiero un cuerpo enorme, ¿no? Esto es muy común, me dicen en consulta, como, no, pero es que yo sí quiero hacer ejercicio y sí quiero crecer, pero no me quiero poner como la Roca, ¿no? Que está aquí en la foto. Pues la verdad que quisiéramos, la verdad es súper complicado llegar a esos tamaños de masa muscular. Podemos ver aquí, por ejemplo, puse la imagen de una bailarina. Esta bailarina tiene bastante masa muscular sin necesidad de hipertrofiarla, o sea, de hacerla grande, pero les aseguro que esta atleta pues tiene un aporte de proteína mayor. ¿Por qué? Porque su desgaste es mayor por los entrenamientos, por los ejercicios. Ella no está en un proceso de crecimiento, o sea, no quiere crecer los músculos, por así decirlo, pero al aumentar ella su gasto, pues tenemos que darle un mayor aporte de proteína. Después, siguiente pregunta, ¿dónde las encuentro? ¿Dónde están estas proteínas? Les puse aquí una imagen, pero me voy a esperar a que salga. Ya. Pues aquí hay varias imágenes, ¿no? De suplementos de proteínas. A veces pensamos que la proteína solamente está en la carne y en las proteínas en polvo. Y pues ahorita les voy a enseñar que no es así. Las proteínas las tenemos en más alimentos. Aquí vamos a ver otra imagen, esta es otra muy típica, ¿no? Las proteínas solamente están en el atún y las claras, porque es lo primero que te dicen los entrenadores de gimnasio, como come muchas latas de atún y muchas claras de huevo, y no es el único lugar donde hay proteínas. Ahorita vamos a ver dónde más están. Va. Les puse este cuadrito, ya salió. Este cuadrito que es el cuadro que utilizamos en nutrición para dividir los grupos de alimentos. Si me pongo a hablar de grupos de alimentos se nos va toda la noche. Tengo por ahí un video en YouTube explicándolos. Después puedo dar una clase como específica sobre esto. Pero les quise poner los aportes en gramos que nos da cada grupo de alimentos. Podemos ver los grupos, los que están en rojo, no nos aportan nada de proteína. Por ejemplo, las frutas, no tenemos aporte de proteínas en frutas. A ver si puedo aquí, espérenme poquito. Spotlight, aquí. Quería usar el apuntador. Bueno, las frutas no nos aportan proteínas, las grasas tipo A tampoco, como el aceite, el aguacate, la mantequilla, su aporte solamente, si nos fijamos aquí, es de grasas. Y el azúcar pues tampoco nos aporta proteína, pero ¿quién diría que el resto de los alimentos tienen un aporte proteico? En menor o mayor cantidad, por ejemplo, en verduras tenemos un aporte de proteínas, aunque no creamos. Es chiquito, son 2 gramos solamente, pero está. En los cereales, que son, pues, a los que ya ubican más las equivalencias, pues son la tortilla, el arroz, la pasta, tiene un aporte de proteína, en menor cantidad, pero la hay. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en proteínas? Bueno, los que conocemos como carne, los alimentos de origen animal, como, pues, carne de res, pechuga de pollo, el atún, las claras de huevo, el huevo completo. Lo que cambia entre carne y carne es el aporte de grasa. Aquí, bueno, les digo, esto ya nos daría para hablar mucho más. Igual los lácteos, la leche, el yogur, tienen un aporte alto de proteína, que es lo que cambia el aporte de grasas y carbohidratos. Y las leguminosas son bastante altas en proteína. Por eso esto de, miren, yo sí estoy a favor de una dieta más vegetariana, porque no es bueno, que ahorita vamos a ver las consecuencias de consumir exceso de grasa saturada, que es los alimentos de origen animal, pero si se fijan, es necesario que también consumamos alimentos de origen animal. ¿Se puede llevar una dieta vegetariana de forma saludable? Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos alimentos de origen animal que nos pueden aportar suficiente proteína, como lo vemos aquí con las leguminosas. ¿Cuál es la cosa con las leguminosas? Así como tienen un alto aporte de proteínas, también tienen un alto aporte de carbohidratos. Si lo sabemos administrar en nuestra dieta, pues vamos a tener una dieta bastante saludable. Ok. Paso al que sigue. Tipos de proteínas. Esto es de lo que les hablaba de origen animal, origen vegetal, cuáles son mejores. Está comprobado que para enfermedades cardiovasculares, para disfunciones renales, es mejor llevar una dieta más
o sea, con alimentos de más origen vegetal. No quiere decir que tengamos que expulsar totalmente los alimentos de origen animal, pero la verdad es que estamos en una cultura donde comemos demasiados alimentos de origen animal, más ahorita con todas estas modas de las dietas altas en grasa, altas en proteínas, y dejamos de lado la importancia de las frutas, de las verduras, de las legumbres, de las semillas, y no les damos tanta importancia. Entonces, aquí, bueno, les voy a hablar de los dos tipos de proteínas que hay, se llaman de alto valor biológico y de bajo valor biológico. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre los aminoácidos? Hay esenciales y no esenciales. Las proteínas de alto valor biológico son las que nos dan todos los aminoácidos esenciales, o sea, los que nosotros necesitamos para funcionar de forma correcta. La mayoría están en los alimentos de origen animal, es decir, si yo me como una pechuga de pollo, obviamente estoy adquiriendo todos los, o sea, más bien, estoy adquiriendo todos los alimentos, digo, los aminoácidos esenciales. El huevo, por ejemplo, es le llamamos el alimento de oro, el desayuno de oro, porque el huevo tiene el 100% de sus aminoácidos absorbibles y tiene todos los aminoácidos. No por eso me voy a comer 3 huevos al día, ¿no? Porque ahí ya entra el tema de grasas saturadas, si se acuerdan. Pero si nosotros administramos de forma correcta las proteínas en nuestra dieta, pues vamos a obtener estos aminoácidos. Como si tengo una dieta vegetariana o hago, no sé, 2 días de la semana hago una dieta vegetariana o volacto vegetariana. ¿Cómo puedo combinar alimentos? Por ejemplo, aquí podemos ver, podemos obtener una proteína de alto valor biológico combinando granos y leguminosas, que sería tortilla de maíz con frijoles, arroz con lentejas, pues haciendo las combinaciones. Granos con lácteos, igual, no sé, avena con leche, avena con yogur, y leguminosas y semillas, garbanzos con nueces, garbanzos con almendras, y ya obtenemos un alimento de alto valor biológico. No quiere decir que si me como los frijoles solos es súper malo, no, porque la ventana, luego este es otro mito que ahorita lo vamos a ver, como tienen que ir juntas a fuerzas porque si no, pues no se va a absorber bien. No, la ventana anabólica, que es esto de la absorción de los nutrientes, puede ir desde 24 hasta 72 horas para pues sintetizar los aminoácidos que necesitamos. Entonces, si yo desayuno las tortillas y me como los frijoles, está bien, tienen que ir a fuerzas juntas. Entonces, puedo consumir de los dos problemas. Ahora sí, ¿cómo y cuánto comer? Que creo que esta es donde llega ahí el error, porque caemos en este error de que hay personas que no comen nada de proteína porque la carne es súper mala y personas que comen demasiada proteína porque, bueno, los carbohidratos son malos. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que deberíamos de estar comiendo. La OMS nos da como muy facilita de 40 a 60 gramos al día de proteína, no de carne. Recuerden que donde vimos la tablita, déjenme regreso para que la vean, vemos, por ejemplo, la carne A nos da 7 gramos de proteína por porción. ¿Cuánto sería una porción de carne, por ejemplo? 30 a 35 gramos de pollo. Nos aportan 7 gramos. Entonces, no quiere decir que voy a comer 60 gramos de carne al día. Voy a comer 60 gramos de proteína al día. Ya eso, pues les digo, con mucho gusto, si tienen dudas, se los puedo explicar con más detalle. Y bueno, la RDA, que es la recomendación dietética de Estados Unidos, nos recomienda para pacientes adultos sanos entre 0.8 y 1 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Qué tendría que hacer? Pues multiplico mi peso por los gramos. Por ejemplo, yo peso 70, entonces multiplico 70 por 1, pues me da 70. Tendrá que comer 70 gramos para un aporte adecuado. ¿Ok? Aquí pues entra mucho actividad física, etapa de la vida en la que nos encontremos. Les decía, los niños comen hasta 2.5, 2.6 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque están en pleno desarrollo. Cuando nosotros estamos en hipertrofia muscular, o sea, desarrollando masa muscular, pues vamos a comer hay pacientes que se les da hasta 2.4, 2.2 gramos de proteína al día, que es bastante. ¿Por qué? Porque están utilizando esa proteína. Si nosotros no las utilizamos, hay daño renal y hepático bastante grave, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si yo soy una que sí hace actividad física, pero no tanta, pues a lo mejor me puedo brincar a 1.3, 1.2 gramos, pero eso ya tendríamos que checarlo pues bien con tu nutriólogo para evitar daño renal o daño hepático. Les digo, los requerimientos van a cambiar, depende del crecimiento, incluso de las patologías.
o los estados. El embarazo necesita más proteínas. La lactancia, pues el que una mujer esté produciendo leche necesita más aminoácidos, necesita más proteínas. La adolescencia y en las dietas, por ejemplo, para pérdida de peso, pérdida de grasa, se aumentan un poco los gramos de proteína, pero no quiere decir que tengamos que abusar de las proteínas y menos por mucho tiempo. Tenemos que estar subiendo y bajando las proteínas para evitar daño. Ok. Este es el mito 5. Tengo que comer mucha proteína, ¿no? Luego es lo que te dicen como, no, pues come proteína mucha. 6 latas de atún al día o 4 bisteces. Realmente no es necesario. Si nosotros sacamos la cuenta de nuestros gramos de proteína, no tenemos que comer tanta. ¿Cuál es el riesgo de comer mucha? Ahorita lo vamos a ver. El mito 6, suplementos. Aquí es muy importante y muy interesante. El mito 6, las personas entran al gimnasio, empiezan a entrenar o a hacer algún deporte, lo que sea, y el suplemento lo meten porque sí, porque sabrá Dios quién les dijo que tenían que tomar suplemento. Y la verdad es que esto es muy peligroso porque si ya están comiendo suficiente proteína y aparte le meten los 21 gramos o 25 que te aporta un suplemento, pues puedes tener daño. No quiere decir que los suplementos sean malos, yo soy pro suplementos porque lo que hacen es suplir, no son otra cosa más que los mismos gramos de proteína que tú te comes en la carne de forma aislada. O sea, aquí extraen en polvo, de hecho es de suero, se hacen a base de suero de leche, se extraen las proteínas y entonces ya tienes el suplemento de proteína. Son increíbles para si sales con prisas y entonces te haces tu licuado de proteína, obviamente agregándole las cantidades de lípidos que te tocan, podrían ser nueces, almendras, las cantidades de carbohidratos, avena, alguna fruta, y entonces ya la podrías tener. Entonces, habrá que revisar la calidad de estos suplementos, sí, súper importantes. Hay muchísimos estudios sobre cada proteína. La foto que puse antes, yo hay algunas que recomiendo porque tienen ya mucha base científica, sobre todo en Estados Unidos la FDA es la que revisa que los suplementos de verdad sean lo que te dice la etiqueta, entonces es importante pues que sí sea un suplemento que esté como aprobado por la FDA. Aquí en México no tenemos muy buena regulación de suplementos, Cofepris ahí como que no se mete mucho, entonces no, así cualquier proteína que saque Bárbara de Regil o así de la nada, pues la verdad es que habría que esperarnos a que haya evidencia científica para después comprarlos. Hay marcas ya, por ejemplo, la que venden en Costco, Whey Protein, ya tiene muchísima evidencia científica, Isopure, Birdman, hay una que se llama Iso 100 que es muy buena también, de hecho salió en primer lugar en el listado en Estados Unidos. Entonces sí habría que revisar cuál, les digo, no son malas, porque luego también la gente es como, ay no, son malísimas, no son malas, son un suplemento tal cual. No tengo antojo de comerme el pollo o no lo descongelé, no lo preparé, el suplemento es lo que te va a salvar la vida en ese momento. Te haces tu suplemento en agua, en leche, lo que sea, y ya. Hay que contarlo. Eso es lo único importante, ¿va? Otro mito, el suplemento sustituye mi comida. Así nada más el puro suplemento. Me llega mucha gente a consulta que va al gimnasio, quiere empezar a subir de peso, empezar a subir masa muscular, y me dicen, ya no ceno, ahora solo me tomo el suplemento. O ya no desayuno, solo me tomo el suplemento. Para subir, nosotros necesitamos aumentar nuestras calorías al día. Si antes se cenaban, no sé, 300 calorías en la cena, ¿no? Con carbohidratos, proteínas, todo. Y ahora solamente se toman el suplemento, con el suplemento llegas a unas 180, o sea, probablemente van a bajar de peso y ellos creen que la proteína hace magia y pues no es magia, o sea, hay que contarlo y meterlo. ¿Podría sustituir tu cena? Sí, como les digo, si estamos cumpliendo con todos los requerimientos. Si a mi licuado yo ya la conté y tengo suficientes proteínas, le estoy agregando avena, le estoy agregando nueces, le estoy agregando fruta, entonces ya te haces un batido donde ya tienes todos los nutrientes. ¿Va? El mito 8, si no lo tomo luego de entrenar, no me va a servir. Bueno, ahorita ya no pasa tanto, pero antes sí pasaba más, que la gente cargaba en las maletas del gimnasio las latas de atún y todavía salían del gimnasio y se están comiendo el atún. No es necesario que te lo tomes luego. La proteína, normalmente sí se las doy para que no se les olvide, como, bueno, llévatela y saliendo a entrenar te la tomas. Aparte de que tiene un sabor muy rico, la verdad a mí sí me gusta, pues te la tomas después, pero si se te olvida, o te la tomas antes, o te la tomas en la noche, o te la tomas ya, da exactamente lo mismo.
La ventana anabólica, como les decía, es igual. Se hizo un estudio en atletas, o sea, personas que practicaban hipertrofia. A personas se les daba a los 15, 20 minutos, que es lo que te dicen que hay que tomarla después de entrenar, y otras personas se la tomaban hasta 24 horas después y tuvieron los mismitos resultados. Entonces no tiene nada que ver si te la tomas inmediatamente o te la tomas después. Ahora sí, ¿qué pasa con el exceso o la deficiencia de proteína? Chan, 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 ahora sí. Exceso, primero vamos a ver exceso de proteína, que creo que ahorita es lo que está pues más de moda, que la gente come más de lo que debería. Primero, trastornos cardiovasculares. Como les decía, la mayoría de los alimentos de origen animal vienen acompañados de mucha grasa saturada. Hay alimentos con menos grasa, por ejemplo, las claras de huevo tienen menos grasa, el atún tiene menos grasa, la pechuga de pollo tiene menos grasa, pero aún así ya tienen, y si nosotros comemos en exceso, y luego en estas dietas cetogénicas comen, bueno, les dicen como libre de todas las carnes con grasa, tocino, costillas, chuletas, 20 huevos al día, sus niveles de colesterol se les pueden elevar bastante. Ay, sí, sí. Ya. Entonces, eso es lo primero. 2, insuficiencia renal crónica, que creo que es la más grave, porque ahorita que estoy viendo condiciones patológicas e hicimos dietas renales, de verdad no, cuiden sus riñones, son horribles las dietas renales. Sufren muchísimo estos pacientes, y uno de los causantes pues puede ser el exceso de proteínas. Hay hiperfiltración glomerular, esto quiere decir que nuestros riñones están como trabajando de más, los estamos saturando en trabajo y pues van a perder su función. Proteinuria, que perdemos proteínas por la orina. Esto pasa mucho cuando la orina tiene como espuma o tiene olores muy fuertes. Ahí vemos que tenemos urea en orina. Esto, ¿cómo lo checamos? Con exámenes de orina. Diuresis, que es que se produce más orina de lo normal, por esto de la hiperfiltración, y caliuresis, que es que estamos perdiendo potasio por medio de la orina. Cuando nosotros perdemos potasio, nuestra sangre se puede acidificar, llegamos a una acidosis metabólica, que es lo que viene abajo, que es bastante grave. O sea, esto que dicen como de, ay, toma el agua alcalina para cambiar el pH de tu sangre, es totalmente mentira. Si tú cambias el pH de tu sangre, te hospitalizan. No puedes estar así caminando como si nada si estás acidificado o con una alcalosis metabólica, que es lo contrario. Cálculos renales. Aquí les puse una fotito, no me quise ver tan agresiva, pero las piedras en los riñones yo nunca he tenido, bendito sea Dios. Pero dicen que duelen horrible, y estuvimos viendo varios casos. Cada cálculo, que son estas piedritas, tienen formas diferentes. Si son pequeñas, alcanzan a salir por la uretra, entonces imagínense el dolor que causa. Y ya cuando hay demasiadas y no hay forma de tratarlo con medicamento, pues se tiene que operar, y de verdad hay riñones que parecen bolsitas. Entonces, esa es otra cosa por la que hay que cuidar nuestro consumo de proteína. La excreción de calcio por la orina. Cuando nosotros tenemos la sangre de más, o sea, se nos está acidificando la sangre, que es esto de la acidosis metabólica, por exceso de ácidos, que son, o sea, el exceso de proteínas va a causar esto, ocurre la de calcio, es decir, los huesos empiezan como a sacar el calcio de sí mismos para que nuestra sangre se vaya como neutralizando, pues que llegue a su pH normal. Pero esto nos puede causar a la larga osteoporosis. Entonces, tiene que ver también aquí con los huesos. Entonces, si se fijan, pues es bastante peligroso comer muchas proteínas por mucho tiempo. También esto no les va a pasar en un mes, pero si ya llevaban una dieta muy alta en proteínas, hay que checar cuánto es lo que deberíamos de estar comiendo. Y recordatorio, hay que hacernos análisis de sangre perdón, me distraje viendo el tiempo para que no se corte. Hay que hacernos análisis de sangre cada año, de orina también cada año. Si somos mayores de 50 años, hay que hacernos cada 6 meses de preferencia, bueno, 50, 60, para checar que todos nuestros órganos funcionen bien. Ahora sí, déficit de proteínas, ya esta es la última diapositiva. ¿Qué va a pasar? Primero, alteraciones en el crecimiento. Cuando hablamos de desnutrición, que ahorita desgraciadamente es muy común, desnutrición y malnutrición, pues por ejemplo en los infantes podemos ver la afectación que tienen en el crecimiento. Los niños no se desarrollan ni en tamaño, o sea, estatura,
en su circunferencia cefálica, pero tampoco se desarrollan sus órganos interiores. Entonces es súper importante que no haya una deficiencia de proteínas ni durante el embarazo, ni durante los primeros años de vida del infante. En la adolescencia, pues tampoco, les digo, en la adolescencia es muy normal que los adolescentes empiezan a comer más, pero sí lo ideal sería checar cuánta proteína están consumiendo, porque también ahorita está muy de moda que los muchachitos de 16, 17 años que empiezan a entrenar, empiezan a meterle demasiada proteína y puede haber estas afectaciones del riñón desde edades muy tempranas. Bueno, también la deficiencia nos va a inhibir la formación de células y por eso es que ocurre las uñas muy delgadas, la pérdida del cabello, la pérdida del vello corporal. En casos de anorexia, por ejemplo, que hay una desnutrición y hay deficiencia de proteínas, por eso empiezan a perder el cabello, su piel se hace reseca. La caquexia es una pérdida de masa muscular ya muy grave, como en la imagen que podemos ver abajo, y la depresión muscular es esta otra imagen que puse, que se ve el músculo, les digo, así como más grandecito y luego más chiquito. Esto ocurre también si hay una deficiencia de proteína. Bueno, ya les dije, la piel, y así todas las estructuras de nuestro cuerpo. Hay casos de desnutrición donde tenemos deficiencia de proteínas, que empieza a haber daño también hepático, pues por falta de esta como reparación celular. Como no estamos teniendo nuestra reparación normal, pues todos nuestros órganos empiezan a fallar. Mala respuesta inmunológica, que te empiezas a enfermar con más frecuencia. Fatiga, tanto a la hora de hacer ejercicio como en tu vida diaria. Alteraciones en la producción de hormonas, y esto también puede, y de enzimas, perdón. También esto puede causar mucho estreñimiento y gases, inflamación. ¿Por qué? Porque al no tener las enzimas necesarias para metabolizar los alimentos, pues obviamente no vas a tener una buena absorción y vas a estar estreñido o incluso con diarrea. Y esto de la deficiencia de proteínas no es solamente si no comemos suficientes como proteínas como tal, sino si no estamos consumiendo todos los aminoácidos, que es lo que pasa cuando se lleva una dieta vegetariana o vegana sin una asesoría. O sea, que nada más dicen como, ya no voy a comer carne, y no tienen ni idea de cómo adquirir los aminoácidos completos. Eso sin mencionar todas las vitaminas, los minerales que tendrían que estar consumiendo. Entonces, es importante siempre tener una asesoría. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Todo bien por acá, gracias. Ok, muchas gracias. Pues antes de que termine la clasecita, si tiene alguien alguna duda me puede contactar por redes sociales. Voy a subir este video a YouTube también. Y de una vez aprovecho para hacerles la invitación a el reto que voy a tener este último mes, en diciembre. Es un programa que desarrollé, ahorita me está ayudando una colega con los planes de alimentación, donde trabajamos 5 aspectos que son fundamentales para nuestro bienestar, que es pues primero la alimentación, donde vamos a tener un buen aporte de proteínas, de eso les aseguro. El plan es semipersonalizado, es decir, que depende de tus características, personalizamos tu aporte de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Vamos a trabajar la parte de la actividad física, depende en qué rango te encuentres, pues es el entrenamiento o el ejercicio que tendrías que realizar. Trabajar con la hidratación, que ahorita por el frío como que se empieza a perder, pero es importante que nos mantengamos hidratados. El descanso y pues una buena actitud, que bueno, eso lo trabajamos como por medio de la motivación, de estarte preguntando cómo vas, cómo te sientes. ¿Qué nos incluye este reto? Aquí está la imagen. Tenemos el plan de alimentación semipersonalizado, son 3 semanas con recetarios elaborados por mi colega y yo. Tenemos desayunos dulces, salados, fáciles, difíciles, enchilosos, no enchilosos, de todo. Y también les aseguro que no se quedan con hambre nunca, están bastante buenos, está muy padre. Material de seguimiento, hacemos como un diario, tenemos recomendaciones de entrenos, tenemos un tracker de hábitos que nos va a ayudar a ser constantes. Tenemos la evaluación de composición corporal inicial y final para saber pues tus circunferencias, tu grasa corporal total, masa muscular, también esto que veíamos de ver si tenemos suficiente masa muscular en el cuerpo o no. Y estas pueden ser presenciales o podrían ser también que tú solito te tomes las medidas. Y tenemos premios a los 2 primeros lugares. Mejores resultados pues en composición corporal, mejor apego al programa. Las inscripciones están abiertas pues hasta este lunes, que es cuando iniciamos.
Y bueno, los pasos para inscribirte, aquí se los dejo, le pueden hacer un screenshot si gustan. También están disponibles en mis redes sociales, por si gustan, pues inscribirse. La verdad va a estar bastante padre, ojalá que se animen. Y bueno, sobre la charla de hoy, me queda un minuto. Si alguien quisiera que continuáramos con preguntas, pueden regresar al link. Yo aquí voy a estar para responder las preguntas, porque les digo, ya ahorita se va a cortar. Entonces, pues muchísimas gracias, buenas noches, y a quien guste hacer preguntas, voy a estar aquí unos minutitos más, por si gustan conectarse. Excelente, gracias a ti, ¿eh? De nada, gracias, buenas noches.